Vamos a empezar a estudiar las características de las funciones. Bien, primero vamos a estudiar la monotonía y después los máximos y mínimos relativos. La monotonía. Cuando digo que vamos a estudiar la monotonía es que vamos a estudiar lo que es el crecimiento y decrecimiento de una función. Cuándo crece y cuándo decrece. Y esto es interesante, porque vamos a considerar que crece en el sentido de movernos de izquierda a derecha. ¿Esto igual es herencia de que nosotros escribimos de izquierda a derecha? No lo sé. Pero vamos a seguir este criterio. O sea, esta función va a ser una función creciente, porque si yo me muevo de izquierda a derecha a través de la función, voy aumentando la altura. Bien, pero claro, esta definición no es una definición matemática de que va creciendo conforme me muevo de izquierda a derecha. ¿Cómo se puede hacer de forma matemática? Una función se llama estrictamente creciente, sí. Bueno, creciente en un intervalo. En un intervalo, sí, para todo x1, x2, tal que x1 menor que x2, esto implica que f de x1 menor estricto que f de x2. ¿Qué estoy diciendo aquí? O sea, en un intervalo determinado es creciente si cojo dos puntos, los que sea. Este símbolo matemático significa para todo, ¿vale? El símbolo matemático para todo, ¿vale? Para cualquier. Cojo cualquier x1, x2. Por ejemplo, estos dos. Si es creciente, lo que tiene que pasar, que dado uno menor que otro, sus imágenes cumplen exactamente lo mismo. Fijaos, esto es f de x1 y esto de aquí es f de x2. O sea, si x1 está a la izquierda de x2, eso quiere decir que la imagen f de x1 está más abajo que f de x2. Esta es la condición matemática para que la función sea creciente en un intervalo. Que para cualquier x1 y x2 se cumple que f de x1 menor que f de x2. Estrictamente creciente. Menor estricto, ¿vale? No puede ser menor o igual. Bien. Igual que hemos definido estrictamente creciente, vamos a definir estrictamente decreciente. Decreciente en un intervalo si para todo x1, x2 se cumple que si x1 menor que x2, ahora lo que ocurre es al revés, que f de x1 es mayor estricto que f de x2. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa ahora? Decreciente. Decreciente se refiere que haga así, moviéndome siempre de izquierda a derecha. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa aquí? Cojo x1 y cojo x2. Cojo x1 menor que x2. ¿Qué ocurre ahora con sus alturas? Fijaos. Ahora f de x1 está arriba y f de x2 está abajo. O sea, si x1 es menor que x2, f de x1, la altura de su imagen, es mayor, está por encima de f de x2. Esto pasa siempre en las funciones decrecientes, estrictamente decrecientes. Ahora, a ver, se puede definir lo mismo, pero en vez de estrictamente creciente, creciente. ¿Cuándo es creciente? Cumple lo mismo, lo que pasa que ahora, si x1 menor que x2, f de x1 mayor o igual que f de x2. Lo que añadimos al decir que es creciente es el mayor o igual. O sea, esta función se puede considerar creciente, pero no es estrictamente creciente. Se considera creciente porque en todos los puntos o crece o es igual. ¿Me explico? O sea, si cojo aquí, por ejemplo, x1, si cojo aquí x1 y cojo aquí x2, sus imágenes son iguales. Entonces, esta función en todos los reales es creciente, porque si comparo dos puntos, uno que está a la izquierda del otro, uno que sea más pequeño que el otro, siempre se cumple esto,
o es mayor o es igual, es lo que pasa aquí. Esta función es una función creciente, pero que quede claro, no es estrictamente creciente. Y análogamente se define, f de x se llama decreciente si cumple una cosa parecida. Que x1 sea menor que x2, esto implica que f de x1 es menor o igual. Aquí me he equivocado, ¿vale? Es menor o igual y aquí es mayor o igual. Mayor o igual que f de x2. Y es estrictamente decreciente. La única diferencia entre estrictamente creciente y creciente, estrictamente decreciente o decreciente, es que cojo el menor estricto, menor o mayor igual, menor igual o mayor igual. No tiene más ejemplo, más dificultad, ¿vale? Es intuitivamente, todo el mundo lo sabe. Vale. Vamos a ver cómo se estudia el crecimiento-decrecimiento en unas funciones, ¿vale? ¿Cómo se pone formalmente? A ver, hay que decir en qué intervalos de la x, de la variable independiente, si crece o decrece. Bien, ¿cómo se pone? Para explicarlo me voy a apoyar en colores para que quede muy claro, pero es totalmente intuitivo. Uso el verde y el rojo. A ver. Bien. Voy a ponerme a este lado. A ver. Súper importante los puntos donde cambia la monotonía, que normalmente son máximos y mínimos. Ahora lo explicaremos. Bien. Mirad. Desde menos infinito hasta menos 2, me fijo en la abscisa, porque el eje horizontal es el eje de las abscisas, me fijo en las x, de aquí a aquí crece. ¿Cómo decrece? Aquí decrece. ¿Y después qué hace la función? Vuelve a crecer. Entonces, ¿en qué intervalos la función crece? Vamos a ponerlo. F de x creciente crece desde menos infinito a menos 2. Y atención, el menos 2, que es una cima, va a ser un máximo, ¿bien? No se coge. Ahora veremos por qué. Unión desde 1, porque aquí es la abscisa vale 1, desde 1 más infinito. Y f de x decreciente cuando decrece desde menos 2 hasta 1. Bien. Y ahora vamos a decir, ¿por qué decimos que aquí en el máximo, que esto va a ser un máximo, ¿por qué no crece? Muy fácil. La idea va a ser esta. Si crece en este punto, a ver, yo tiro el tape, lo tiro hacia arriba. En el máximo, arriba del todo. ¿Puedo decir que sigue creciendo? Si sigue creciendo, obviamente seguiría elevando la altura, pero ya no eleva la altura. En ese momento, que parece que ese momento único que se queda estático, que se queda parado, no puedo decir que crece, porque si yo dijera que crece, sigue aumentando su altura. ¿Bien? Por eso, y lo mismo pasa con los mínimos, por eso no se puede decir que en los extremos, justo aquí, que está empezando a decrecer, no puedo decir que crezca, porque solo que me mueva un poco más a la izquierda ya decrece. Esa es la clave. ¿Qué ocurre si yo me muevo un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda? Si estoy un poco más a la izquierda, crece, si estoy un poco más a la derecha, decrece. Entonces no puedo decir que ahí crezca. ¿De acuerdo? Porque un poco más a la derecha ya decrece. Bien. Vamos con el B. Que en el B tiene un problema muy parecido a este de aquí, pero la solución es distinta. Vosotros, sin decir yo nada, estudiar el crecimiento y decrecimiento en esta función. Lo corregimos en un minuto. Por favor, parar el vídeo e intentar hacerlo. Una cosa, os tengo que decir cuánto vale el punto. Este es el punto 3,2. Si no, no lo podéis hacer. Venga, os espero. Perfecto, lo habéis intentado ya, parado el vídeo e intentado hacer. A ver, voy a hacer lo mismo. ¿Cuánto crece? Genial. De aquí a aquí, desde menos infinito a 0, crece. El 0 no está, no lo cojo. El 0 no está aquí tampoco, no lo cojo. Y de aquí hasta 3,
crece. Bueno, Javier, fácil. Entonces, f de x es creciente desde menos infinito a 0 unión de 0 a 3. Vale, pero hay una diferencia entre este y este. Fijaos en este máximo. Si yo me muevo hacia la derecha, esta función empieza a decrecer. En cambio, este punto, no hay nada más a la derecha. Y este punto está. En todo este intervalo de aquí a aquí crece, incluyendo el punto final. Este es uno de los pocos ejemplos donde al estudiar el crecimiento me sale un intervalo cerrado. Entonces aquí me he equivocado y tengo que poner aquí 0,3. Aquí se dice que en el 3 crece. En todo el intervalo desde 0 a 3 la función crece. Aquí sigue creciendo. No es como aquí, que se mueve un poco más, decrece. Aquí no hay nada más a la derecha. No hay nada que me impida que no siga decreciendo. No hay nada que me impida decir que sigue decreciendo. Que sigue creciendo, perdón. ¿Entendido? Ojo al detalle, ¿eh? Detalle fino. Vale. Después, otro punto que tenemos que estudiar de las funciones. Máximos y mínimos. Lo que es un máximo y un mínimo es muy intuitivo, lo tenemos ya metido dentro. Porque, a ver, ¿esto qué va a ser? Una cima, un máximo. ¿Y esto qué va a ser? Un valle, un mínimo. La máxima altura de la clase, el más alto de la clase. La máxima altura del instituto, el más alto del instituto. Bien. Bueno, una cosa que me lo he dejado monótona. Una función se dice monótona cuando es siempre creciente o siempre decreciente, cuando no cambia su monotonía. Monótona es una función que tiene siempre la misma monotonía. O sea, será siempre creciente o siempre decreciente. Bien. Vale, vamos con los máximos y los mínimos. Lo que estaba diciendo, máximos y mínimos ya lo tenemos en la cabeza lo que es, pero vamos a expresarlo con formalidad. Vamos primero con los máximos en esta pizarra. F de x tiene un máximo absoluto si cumple el qué? Que f de x es menor o igual que f de x0. O sea, lo que estoy diciendo, que la función f de x tiene un máximo en x0 si la altura en x0 es la mayor altura para cualquier punto donde esté definida la función. Totalmente lógico. Por ejemplo, aquí. Esta función. ¿Dónde está el máximo absoluto? ¿Y cuánto vale? Son dos preguntas distintas. Una cosa es dónde está y otra cosa es cuánto vale, como en el TID. Pues ya me he delatado. ¿Cuál es el pico más alto de España? La altura mayor, el TID. ¿Dónde está? Segunda pregunta, ¿cuánto vale su altura? 3.800, 3.000, no me acuerdo exactamente. 3.488, no sé, algo así. O 3.800, ya no me acuerdo. Bien, entonces, la cuestión está, ¿dónde está y cuánto vale? Son dos cosas distintas. Bien, entonces a mí en clase, llamen maniático, pero a mí lo que me gusta es que me digan claramente las dos cosas. ¿Hay máximo absoluto? Sí. Se dice que en x igual a 0 hay máximo absoluto. ¿Y cuánto vale? Y vale f de 0 igual a 4. A mí me gusta que exijo a los alumnos que lo pongan así para que quede claro las dos cosas. ¿Dónde está en x igual a 0 y cuánto vale? F de 0 igual a 4. ¿Bien? Y es el máximo absoluto, ¿por qué? Porque fijaos que se cumple que f de 0, mejor lo pongo así, que la función f de x es menor o igual que f de 0. F de 0 es 4, en ningún otro punto la altura es 4. F de x es menor o igual que f de 0 para cualquier punto del dominio. Por eso es el máximo absoluto. Bien. Ahora el máximo relativo. Para hablar del máximo relativo, primero tengo que hablar exactamente de a qué me refiero con relativo. Bien. En el instituto puedo decir, imaginar que toda la población es el instituto del Ramón y Cajal. Entonces,
la mayor altura del instituto, pues habrá algún chaval en segundo de bachillerato que es bastante alto, que medirá unos 95, ¿vale? Ese es el máximo absoluto. Pero después cada clase tiene una persona que es más alta. Por ejemplo, en primero de eso es habitual que alguna chica sea la más alta de la clase. Se desarrollan antes. Bien, pues entonces, ese es un máximo relativo, es el máximo de la clase, pero no es el máximo absoluto del instituto. Bien, pues aquí lo mismo. El máximo es, vamos a considerar un entorno. Bien, fijaos lo que pongo aquí. F de x tiene un máximo relativo si f de x menor o igual que f de x0 para todo x perteneciendo a un entorno de centro R y radio x0. ¿Qué quiero decir? En el 5 es el punto donde está el máximo relativo. Si yo cojo un entorno, o sea, de radio por ejemplo, radio 0,1, 5,1, 4,9. Esto es un entorno. De centro 5 y radio 0,1. Me voy 0,1 a la derecha y 0,1 a la izquierda. ¿Vale? Si os dais cuenta, aquí, si me centro solo en esto, es el máximo de ese entorno. Con que haya un entorno en el que sea máximo, ya está, es el máximo relativo. Solo basta con que haya uno. Claro, porque si cogiéramos un entorno muy grande, no sería el máximo. Hay que coger uno suficientemente pequeño para darnos cuenta que es el máximo de lo que están cerca. F de x tiene un máximo relativo porque en puntos relativamente cercanos es el máximo, ¿vale? ¿Y cómo se pondría? Se pondría que en x igual a 5 hay un máximo relativo. ¿Y cuánto vale? F de 5 igual a 1. ¿Bien? ¿Está claro? Con los mínimos absolutos y relativos pasa exactamente lo mismo. A ver, ¿qué pasa con el mínimo absoluto? El mínimo absoluto, bueno, se dice que f de x tiene un mínimo absoluto en x0 si la función es mayor o igual que la función en x0. Claro, f de x0 es el más pequeño de todas las alturas. En x0 está la más pequeña de las alturas. Y mínimo relativo, lo mismo que he dicho de un entorno, hay un mínimo relativo si f de x mayor o igual que f de x0 para todo x que pertenece en un entorno de x0, un entorno de radio x, de radio r de x0. Vamos a hacer un ejemplo, y vamos a hacer estos tres ejemplos para que veamos cómo hay que poner cuando hay un máximo absoluto, mínimo relativo y estas cosas. A ver, mira, voy a hacer esta yo y después te plantearía estas que tienen algún problema. Bien, aquí, máximo absoluto de esta función. Cuando no pongo nada, aquí, no pongo un punto, quiere decir que esto crece indefinidamente y esto crece hacia arriba indefinidamente, ¿vale? Bien. Entonces, ¿hay alguna mayor altura de la función? No, porque como esto va creciendo, creciendo, creciendo cada vez más, ¿qué quiere decir? Que no existe máximo absoluto. No hay mayor altura de la función. A ver, en algún punto hay un mínimo absoluto. Hay una mínima altura aquí, ¿verdad? O sea, en x hay que dar la posición. Recordar, la máxima altura está en el t y d. ¿Y cuánto vale? ¿No? Pues, por ejemplo, la mínima altura sería la fosa de las Marianas, ¿no? La mínima altura del mundo en las fosas de las Marianas. ¿Cuánto mide? Menos 10.000 metros, algo así, ¿no? Pues entonces, en x igual a menos 2 está la mínima altura. ¿Y cuánto vale? Menos 3. O sea, mínimo absoluto en x igual a menos 2 y vale f de menos 2 igual a menos 3. Me ha quedado un poco chapucero, pero se entiende. Mínimo absoluto en x igual a menos 2 y vale f de menos 2 igual a menos 3. Bien, la altura es menos 3. Máximo relativo. Aquí hay un máximo relativo en el 1, 1. Máximo relativo en x igual a 1. ¿Y cuánto vale? F de 1 igual a 1. Y mínimo relativo. Aquí hay un mínimo relativo. Aquí en x igual a 3. Mínimo relativo en x igual a 3. Y vale f de 3 igual a menos 2.
A mí igual es un poco manía, pero es lo que me gusta, es decirme dónde está y cuánto vale, porque son dos preguntas y nos tenemos que ir acostumbrando, porque en cursos superiores os dirán ¿cuánto vale, cuántos meses se tienen que transcurrir para obtener el máximo rendimiento? ¿Cuánto vale ese rendimiento? Son dos preguntas distintas, uno es dónde está y otro es cuánto vale. Bien, ahora mirad, pongo otros dos ejemplos, ejemplo B y ejemplo C, que no es muy difícil, ¿verdad? Vamos a plantearlo, os voy a dejar un minuto para que planteéis aquí de fácil, este punto está, este punto no está, dónde está el máximo absoluto, mínimo absoluto, aquí esta recta es horizontal, altura 1, altura 1, y después tengo aquí estos tres puntos que coinciden en la altura. ¿Qué pasa aquí con el máximo absoluto? Dejo que lo empeséis un minuto y lo corrijo ahora mismo. Borro este para tener más sitio. Bien, ahí para el vídeo, habéis intentado hacerlo. Bien. A ver, máximo absoluto. En el máximo absoluto no hay ningún problema. Aquí está el máximo absoluto. Máximo absoluto. En x igual a 2 y vale f de 2 igual a 3. Mínimo absoluto. Fijaos que este mínimo no está. Este mínimo no está. ¿Por qué? Porque está hueco. O sea, bueno, Javier, vale, el menos 1 no está. Entonces el mínimo no estará ahí. Estará en el siguiente. El problema es que cuando trabajamos con números reales no hay número siguiente a menos 1. No hay número siguiente a ningún número. Con números naturales sí. ¿Cuál es el siguiente del 2? El 3. ¿El siguiente entero del 4? El 5. Pero con reales, con racionales incluso, no hay número siguiente. ¿Cuál es el siguiente del menos 1? ¿Menos 1? ¿Menos 0,9? No. ¿Menos 0,99? No. Entonces los chavales me dicen, bueno, Javier, ya está. Ponemos menos 0,9 infinitos 9 y después, digo, no puede seguir. Después de infinitos 9 no hay nada más allá. La idea de infinito es eso. ¿Entendido? No hay nada más allá. Entonces, ¿qué ocurre? Menos 1 no está y no hay siguiente. Luego no hay punto que tenga altura mínima. Por lo tanto, no existe mínimo absoluto. Bien. Y ahora vamos con esta última de aquí. Ejemplo C. Hay algunas novedades. A ver, máximos absolutos. Aquí máximos absolutos, ojo, aquí tengo un máximo absoluto, ¿verdad? Porque tengo la mayor altura de la función. Aquí también tengo la mayor altura de la función. Y aquí también tengo la mayor altura. En este segmento hay infinitos puntos. Pues entonces existe un intervalo de máximos absolutos. El intervalo que va desde x igual a 0, perdón, desde x igual a menos 1 a x igual a 0. Este intervalo que va desde menos 1 a 0 es un intervalo con infinitos máximos absolutos. Fijaos, en todo se cumple esto. Bueno, lo he borrado, la función es menor o igual que esta altura. En todos estos puntos. Por eso es un intervalo de máximos absolutos. Después, mínimos absolutos, se alcanza estos tres puntos. Entonces esto lo voy a poner así. A ver, pongo máximo absoluto, mínimo absoluto en x igual a menos 3, en x igual a 1 y en x igual a 3. En x igual a menos 3, en x igual a 1 y en x igual a 3 obtengo más mínimos absolutos. ¿Y cuánto valen? Y vale menos 2. ¿Dónde está el mínimo absoluto y cuánto vale? Y por terminar, máximos relativos. Máximos relativos, este de aquí. Bien, máximo relativo, lo borro para tener más sitio. Máximo relativo
en x igual a 2 y vale f de 2 igual a 0. A ver, con estos tres ejemplos cubro muchas posibilidades. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí cuando un punto no existe? ¿Qué pasa aquí que hay un intervalo de infinitos máximos absolutos? O cuando hay tres puntos que son mínimos absolutos. Esos son ejemplos bastante diversos para que veáis las distintas posibilidades que os podéis encontrar. ¿Vale? Una vez que queda claro que es un máximo absoluto, relativo, mínimo absoluto, pasamos a la periodicidad. Esto va a ser muy sencillo. ¿Bien? Tercera propiedad, la periodicidad de una función. Una función es periódica cuando se va repitiendo, pero se va repitiendo exactamente. ¿Eso cómo se expresa matemáticamente? Por ejemplo, esto es una función periódica, porque veis, se va repitiendo aquí curva, aquí recta. Y pongo los puntos para indicarlo. Este es el 0, 0, este es menos 2, 0, 2, 0. Vemos que cada 2 se repite. Eso es el periodo. Eso es el periodo. Es un número positivo que la función se repite cada vez que avanzo ese espacio. F de x es una función periódica del periodo t si existe un número mayor que 0 tal que la función en el a, sea lo que sea a, es el mismo que f de a más t, que f de a más 2t. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el 0, f de 0 será lo mismo que f de 0 más 2, f de 2, o f de 0 más 4, 4. Vale lo mismo aquí, aquí y aquí. Pero claro, no solo pasa con estos puntos. Si tú cogemos una altura determinada, este punto, imaginaos que es el menos 1, aquí la x es menos 1. Si sumo 2, aquí será la x1. Si sumo 2, aquí la x será 3. ¿Qué se cumplirá? Que f de menos 1 será f de menos 1 más 2, f de menos 1 más 3. En este caso la altura suponed que es 1. Y en el caso de menos 2, 0, 2 y 4, la altura es 0. Esta es una función periódica porque se va repitiendo y el periodo es 2. Os he planteado este ejercicio, es muy parecido. Una función que se repite, en x igual a menos 3 vale 0, en menos 2 vale 1. Esta altura siempre es 1. Menos 2, menos 1. Este dibujo, 0. Se va repitiendo, hace una especie como de casitas ahí. Y se va repitiendo indefinidamente. ¿Es una función periódica? Lo decís. ¿Cuál es el periodo? Lo decís. Es muy sencillo. No dejo ni tiempo porque es obvio. ¿Cuál es el periodo aquí? El periodo es 3. ¿Es función periódica? Sí. Función periódica. Espera, que lo he escrito mal. Función periódica de periodo función periódica de periodo 3. Y ya está, esto no tiene más misterio. Vamos a seguir viendo propiedades.